Hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar el artículo Estado nutricio de niños del noroeste de México, pre y post pandemia por COVID-19. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Aarón del Cristo Poxtán, Astrid Reyes, Alejandra Rubalcaba y un servidor, César Calderón. Bueno, para empezar voy a hablar un poquito de la introducción de este artículo. Parafraseando un poco, hablando desde mis palabras, durante la pandemia de lo que fue el COVID-19, muchas personas en el mundo enfrentaron problemas de salud debido a lo que es la reclusión social, y pues en este caso los niños no fueron la excepción. El sobrepeso y la obesidad infantil, que ya eran un problema de salud pública antes de la pandemia, aumentaron en varios grupos. Factores como llevar una vida sedentaria, consumir alimentos con muchas grasas, azúcares y pocas vitaminas, además de la inseguridad alimentaria y el confinamiento, se hicieron más evidentes durante ese tiempo. Lo que fue el cierre de las escuelas, actividades deportivas y recreativas, así como los cambios en, ¿cómo decirlo?, esta disposición que tenían a los alimentos, hicieron que los niños se movieran menos y tuvieran más dificultades para pues, acceder a alimentos saludables. En México y otros países de Latinoamérica se observó un aumento en la inactividad física, en el consumo de alimentos poco recomendables entre niños y adolescentes, especialmente por esta reclusión que había comentado y las dificultades económicas. De hecho, en 2021, casi 4 de cada 10 niños en edad escolar tenían sobrepeso u obesidad, y en algunos estados del Pacífico Norte, perdón, como Sonora y Baja California, la cifra llegó a casi 40%. Además, más de la mitad de los hogares en esa región enfrentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Pues en este contexto, el estudio se enfocó en analizar cómo cambiaron el estado nutricional y los hábitos alimentarios de niños y niñas de escuelas primarias públicas en 2 estados del Pacífico Norte de México, comparando la situación antes y durante el distanciamiento social por el COVID-19. En cuanto a la metodología, este fue un estudio transversal realizado con escolares de 2 ciudades de la región Pacífico Norte de México, evaluados en 2 periodos distintos, uno antes de la pandemia en el año de 2019 y otro después del confinamiento en 2022. Los participantes asistían a escuelas primarias públicas ubicadas en zonas con índices de marginación medio, alto y muy alto. En total, se evaluaron 479 niños en el año de 2019 y 820 en 2022. Se tomaron mediciones antropométricas que incluyeron el peso, la talla y la circunferencia de cintura. Con estos datos se calculó el índice de masa corporal y se determinó el estado nutricio de los escolares mediante el puntaje Z del IMC para la edad, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con estos valores, los niños se clasificaron como con sobrepeso cuando el puntaje Z fue mayor a +1 y hasta +2 desviaciones estándar, y con obesidad cuando fue mayor a +2 desviaciones estándar. Además, se incluyeron otras categorías del estado nutricio como desnutrición y normalidad, para obtener una visión más completa de la distribución nutricional. En una submuestra de escolares se analizó también el consumo de alimentos a través del índice de alimentación saludable, utilizando el método de recordatorio de 24 horas, lo que permitió obtener información detallada sobre la calidad y variedad de la dieta. Además, se analizaron los componentes de la dieta, utilizando distintas bases de datos y tablas de composición de alimentos. Finalmente, se utilizó la prevalencia como medida principal para el análisis de los resultados. Esta medida permite conocer la proporción de la población que presenta una determinada condición en un momento específico. En este estudio, se calculó la prevalencia para todas las categorías del estado nutricio, ya sea desnutrición, normalidad, sobrepeso y obesidad, tanto para el año de 2019 como en el de 2022. Para obtenerla se dividió el número de escolares en cada categoría, ya sea sobrepeso, normalidad, obesidad o desnutrición, entre el total de participantes, y esto se multiplicó por 100, lo que permitió expresar los resultados en porcentaje. Gracias a esta medida, los investigadores pudieron comparar los cambios en la frecuencia del estado nutricio antes y después del confinamiento,
identificando si aumentaron o disminuyeron los casos en cada grupo, así como para analizar la alimentación. En esta parte del estudio se presentan los resultados sobre las características físicas y el estado nutricio de los escolares. Primero podemos observar que en 2019 participaron 479 niños y en 2022 participaron 820, lo que aumentó el tamaño de muestra y permitió tener resultados más representativos. En cuanto al sexo, la distribución fue bastante equilibrada. Antes del confinamiento el 57% eran mujeres y 43% hombres, mientras que después fue 53% mujeres y 47% hombres. Esto indica que la composición por sexo se mantuvo similar entre ambos periodos. En las variables antropométricas se encontró un aumento en el peso promedio, que pasó de 33.2 kilogramos antes del confinamiento a 34.9 kilogramos después. También la talla promedio aumentó ligeramente, de 133.3 centímetros a 134.2 centímetros, lo que se considera normal debido al crecimiento natural por la edad. Sin embargo, el cambio más relevante fue en la circunferencia de cintura, que aumentó de 62.6 centímetros a 65.6 centímetros, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Este aumento indica una mayor acumulación de grasa abdominal, es decir, un incremento en la adiposidad central, que es un indicador importante de riesgo metabólico. En cuanto al estado nutricio, determinado por el índice de masa corporal para la edad, se observó que la desnutrición disminuyó ligeramente, de 2.7% a 1.6%, y la categoría normal bajó de 59.3% a 54.3%. El sobrepeso se mantuvo casi igual, pasando de 20 a 19.4%, y la obesidad aumentó considerablemente, de 18% antes del confinamiento a 24.8% después. Si sumamos sobrepeso y obesidad, vemos un incremento total de 6.2 puntos porcentuales, lo que confirma que hubo un deterioro en el estado nutricio de los escolares después de la pandemia. Respecto a la dieta, el índice de alimentación saludable mostró que la mayoría de los niños mantuvieron una alimentación poco saludable, con un pequeño aumento de puntaje durante el confinamiento, aunque ninguno de los niños alcanzó la categoría de dieta saludable. En conclusión, como sucedió a nivel mundial, los resultados de este estudio sugieren un deterioro del estado de nutrición de poblaciones ya vulnerables antes de la emergencia epidemiológica y la necesidad de la vigilancia nutricional y estrategias de promoción de la salud nutricional, diseñada con y para la población de distintos contextos ambientales.